Por ejemplo, el síndrome de Down o trisomía del cromosoma 21, todo el mundo creo que lo conoce, aparte del síndrome de Klinefelter, este es el más conocido, sobre todo entre las mujeres que además han pasado un proceso de embarazo, ¿de acuerdo? O las PNV son variaciones en el número de copias, que esto es, en lugar de que se gane o se pierda un cromosoma completo, aquí lo que se gana o lo que se pierde es un cachito, ¿de acuerdo? Un trocito de un cromosoma. Por ejemplo, el síndrome de Di-George o síndrome de deleción 22.11.2, ¿de acuerdo? Además, pueden existir, además de estas aneuploidías, de ganancia o pérdida de un cromosoma completo o ganancia o pérdida de un trocitín, pues podemos tener otras anomalías como inversiones, es decir, un trozo de un cromosoma se haya dado la vuelta o que un trozo de cromosoma se haya pegado en otro cromosoma, esto es una translocación que puede ser equilibrada o desequilibrada, pero esas son las menos, ¿de acuerdo? Dentro de las aneuploidías, ¿vale? Que es la ganancia o pérdida de un cromosoma completo, que es a lo que se centran los cribados prenatales y los test prenatales no invasivos, tenemos que hacer una pregunta de, vale, ¿afectan todas por igual al feto? Cuando, cuando se estudian estas aneuploidías en el cribado prenatal, ¿es lo mismo estudiar una que otra? Pues la respuesta ya puedes imaginar que no. Lo habitual es que una persona, que el doctor Palmer ya me ha allanado el camino explicando esto, ¿vale? De manera habitual, las personas tenemos 23 pares de cromosomas, ¿de acuerdo? Los pares de cromosomas van numerados del 1 al 22, donde hacemos referencia a los cromosomas autosómicos, que se llaman así para distinguirlo del par 23, que son los cromosomas sexuales, que son el X y el Y. Los hombres tienen de manera habitual un cromosoma X y un cromosoma Y, siendo el cromosoma Y el que determina el sexo masculino, que sean hombres o mujeres, y las mujeres tenemos de manera habitual dos cromosomas X. ¿De acuerdo? Cualquier variación en los autosomas, ¿vale? Los que van del 1 al 22, variación me refiero por exceso o por defecto un cromosoma de más o un cromosoma de menos, en general es compatible con la vida. Cualquier pérdida de cromosoma 1, 2, 3, etcétera, es incompatible con el. ¿Qué significa eso? Que desde el momento de la fecundación, o bien el embrión ya no progresa y no se implanta en el útero, o bien es motivo de pérdida en el primer trimestre del embarazo. No ocurre igual con el cromosoma 21, que daría lugar a la trisomía del cromosoma 21, síndrome de Down, con la trisomía 18, que daría lugar al síndrome de Edwards, o a la trisomía 13, ¿de acuerdo? Que se daría lugar al síndrome de Pato, que son las que clásicamente son las aneuploidías que se estudian en el periodo de primer trimestre prenatal. Y no es al azar, es porque el resto de anomalías no son compatibles con la vida. La probabilidad de que un feto progrese habiendo una anomalía en cualquier de los otros cromosomas es muy poco. Todos se abortan, a no ser que sea un mosaico, pero que eso es otra particularidad. Y siempre que fuera un mosaico de bajo grado. ¿Por qué? Porque si no, aún así las cosas no pueden ir adelante. Ay, se ha quedado aquí algo. Sí, hay algo negro, ¿eh? Pero es de la presentación. Sí. Pero iba bien antes. Bueno, a excepción también tenemos los cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Que son compatibles con la vida y cuya, digamos, desde el punto de vista clínico, no voy a meterme en los aspectos psicológicos, emocionales, no. Desde el punto de vista puramente biológico, las consecuencias clínicas no son las mismas y por eso nunca se han cribado tampoco, ni tampoco es porque dan en la cara. No ha habido nunca ningún marcador ecográfico o bioquímico que nos dijera que estamos ante un síndrome de Klinefelter, ¿de acuerdo? Pero el síndrome de Klinefelter y sus variantes, ¿de acuerdo? Pues son compatibles con la vida, así como lo que ha hablado el señor del fondo, las mujeres con síndrome de Turner, que son aquellas que solo tienen un cromosoma X. Estas, las 45X o sus variantes. Variantes me refiero a los mosaicismos. Muy bien. Así pues, ya hemos introducido qué es lo que pasa normalmente con la biología de los cromosomas y otro concepto que es importante distinguir es entre un cribado versus un diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos en el espacio prenatal? Cada prenatal son aquellas herramientas o conjunto de técnicas diagnósticas que lo que hacen es a la población de mujeres embarazadas las estratifica en función del riesgo de que el feto porte las aneuploidías que hemos dicho son compatibles con la vida. Síndrome de Down, trisomía de síndrome de Edwards o síndrome de Parker. ¿De acuerdo? Una vez que esas mujeres han sido estratificadas en alto riesgo, riesgo medio o riesgo bajo, entran en juego las técnicas de diagnóstico prenatal, que son aquellas que tienen por objeto saber, sacar de dudas de si ese riesgo que se ha dicho en el privado es cierto o no.
¿de acuerdo? Y esa es la diferencia. ¿Qué técnicas de cribado hay en día? Hoy en día, pues están todas estas que hay aquí, siendo la primera la detección del ADN fetal en sangre materna o el llamado también test prenatal no invasivo, ¿de acuerdo? Que está muy en boga hoy en día y en parte también por razón, porque la tasa de detección de trisomía 21, y está todo referenciado a la tasa de trisomía 21, porque es la que, en primer lugar, hay más casos donde se ha validado el test, ¿de acuerdo? Y porque es más fiable. Nosotros tenemos más tasa de error. También porque es más difícil corroborar un síndrome de Edwards cuando la gran mayoría acaban en aborto espontáneo de primer trimestre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso todos los valores están referenciados con respecto a la trisomía del 21. Entonces, la tasa de detección es de un 99%, es muy alto. Y ese es el motivo por el que el test prenatal no invasivo está desbancando a todos los procedimientos de cribado que existen en la actualidad, como el cribado del primer trimestre, el cuádruple, el integrado, que también tienen una tasa de detección muy elevada, de un 96%, y el resto, siendo el más bajito, pues solo el de la translucencia nucal, que es una técnica ecográfica que está bastante limitada. ¿De acuerdo? Muy bien. En concreto ya con el test natal no invasivo, que ya hemos dicho que es una técnica de cribado, que nos va a clasificar a las mujeres, ¿de acuerdo? En función del riesgo de que el feto tenga afecto por esas anomalías. Hay que decir también que es muy bueno para la trisomía 21, ¿vale? El valor que nos interesa es el del valor predictivo positivo. En el caso de trisomía, que significa que, vale, me has dado, la prueba de cribado me ha dado un riesgo muy alto, pero ¿cuál es la probabilidad de que de verdad dándome la propiedad positivo, sea de verdad que esté efecto? Es un valor predictivo positivo. Es muy alto, es del 99,78. No es tan bueno para la trisomía 18, ni muchísimo menos para la trisomía 13. Cuando vamos a las homoplevías de los cromosomas sexuales, la monosomía, fijaos cómo baja, un 29,52%. Para el síndrome de Klinefelter no está nada mal, un 74%. Esto es porque el cromosoma X tiene su particularidad y, por ejemplo, aquellas otras variantes de los cromosomas sexuales que llevan el cromosoma Y, como el X y Y, comparten más o menos el mismo valor, porque detectar el cromosoma Y desde el punto de vista genético es mucho más fácil. Y desde el punto de vista mecanísticamente biológico también el comportamiento es distinto, como ahora veremos. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que esto significa que podemos tener falsos positivos y un margen de error muy amplio cuando nos dicen, oiga, es que usted el test prenatal le ha salido delegado para Klinefelter. Significa que vamos a tener un Klinefelter. Bueno, hay casi un 15% de que sea que no. ¿Vale? Entonces, ¿qué técnicas diagnósticas, las terribles técnicas diagnósticas que todas las mujeres digan, uff, no, hay para salir de dudas con respecto a un resultado de una prueba de cribado? Pues la biopsia de corión, que lo que se hace es, a través de un catéter, se accede al bílico iónico, ayudados por un ecógrafo, y se coge una muestra de aquí, o bien la amniocentesis, que lo que se hace es coger, insertar una aguja, atravesando las membranas, se accede al líquido amniótico, se extrae una muestra. Esto en realidad son técnicas invasivas que lo que pretenden es coger una muestra para después aplicar otro tipo de herramientas, técnicas genéticas, para saber el resultado de ese dato genético, ¿vale? Cromosómico en este caso. Así que retomando la pregunta de lo que es un test prenatal invasivo, ya hemos visto que es una prueba que no es invasiva porque se hace a través de sangre materna, que es una prueba de cribado que nos va a dar una probabilidad que tiene un sesgo en función de qué anomalía cromosómica estamos estudiando. ¿De acuerdo? Al principio, bueno, como he dicho, la técnica es nada, se extrae sangre materna y lo que se hace es comparar el ADN materno y el ADN fetal. El ADN fetal que viene de la placenta. Y al principio solo se estudiaba lo que está, digamos, lo que es compatible con la vida y que clínicamente los médicos consideraban que era, pues, traían más clínica, ¿de acuerdo? Un síndrome de Down y no digamos Edwards y Pató, que la esperanza de vida de estos bebés, si llegan a nacer, es muy pequeña, con muchísima patología, una esperanza de vida muy pequeña, muy corta, etcétera, etcétera. Eso fue al principio, pero ahora tenemos muchísima diversidad de test prenatales no invasivos
donde no solo nos estudian las anomalías cromosómicas, las aneuploidías, sino también podemos ver las CNVs, las microdeleciones. Bueno, aquí hay una distinción. CNVs se supone que son ganancias o pérdidas de material de un cromosoma grandes, importantes, y microdeleciones son más pequeñitas. Es una cuestión de tamaño. O SNPs, que ya son unas mutaciones puntuales. Entonces, y hay distintas técnicas para analizar esas cosas, ¿vale? Y en función de la técnica nos da o bien un recuento simplemente del número de cromosomas que tiene el feto o el genotipo. Vale, ¿por qué siempre cuando una mujer se hace un test transforme masivo y le da un resultado, directamente le recomiendan que se haga una amniocentesis? ¿Por qué? Sobre todo si estamos hablando de las aneuploidías de los cromosomas autosómicos, ¿de acuerdo? Aquellas que no tienen que ver con los cromosomas sexuales, el síndrome de Turner, porque sí que conlleva una clínica mayor que las otras aneuploidías de los cromosomas sexuales, o CNVs. Pues como he dicho antes, el test prenatal invasivo lo que está midiendo es el ADN fetal, que compara el que viene de la madre con el del feto, pero el del feto no es realmente el del feto en sí mismo, es el que viene de la placenta, ¿de acuerdo? La placenta, cuando tenemos el embrión, ¿vale? El embrión en estadio de blastocele tiene la capa externa que es la que va a dar lugar a la placenta. Y la masa de células internas la que va a dar propiamente dicho al feto y en última instancia luego al embrión. ¿De acuerdo? A veces... Ay, no te vayas. Uy, qué mal se ve, lo siento. Bueno, no se ve bien. Bueno, lo explico. No, pero abajo no se ve. Bueno, no pasa nada. Cuando tenemos el embrión, se nos puede dar una mutación. Una mutación puede ser una ganancia de un cromosoma, una pérdida de un cromosoma o lo que sea. En función de en qué momento del estadio del desarrollo, esta mutación puede afectar solo a la capa que va a dar lugar a la placenta, puede dar lugar a una célula madre que dé lugar tanto a células madre de la placenta como a células madre del embrión, puede afectar solo al embrión, ¿vale? De manera que este se supone que era la imagen de un feto donde ni la placenta ni el feto estaban afectados, por lo cual esto es un negativo, un verdadero negativo. Si nos hiciéramos un test prenatal no invasivo y diera negativo, se supone que estaríamos viendo esto. Esta se correspondía, a ver, es que no se ve. Vale, este era, creo que era un falso positivo donde tenemos solo la placenta afectada, pero el feto no. Esto significa que aquí el test prenatal no invasivo te da positivo, pero el feto está bien. Aquí nos daba un falso positivo también, pero con mosaico. Aquí teníamos el feto bien, pero aquí está la placenta con mosaico, con lo cual, dependiendo de ese grado de mosaicismo, es capaz de detectar el test prenatal o no. Y aquí otro falso positivo porque tenemos la placenta bien, pero el feto afectado. Afectado con mosaico. Y aquí teníamos falso negativo también por lo mismo, porque no tenía, el falso negativo es porque aquí no teníamos nada y aquí el feto totalmente afectado. ¿Vale? Son un montón de posibilidades. ¿Vale? Por eso, cuando una persona se hace un test prenatal no invasivo y le da positivo, se recomienda hacer una técnica diagnóstica que lo corrobore. Ahora bien, si ese riesgo elevado nos la da en un cromosoma sexual cuyo fenotipo clínico a posteriori es asumible por los progenitores, esa técnica diagnóstica no necesariamente tiene que hacerse prenatalmente, puede hacerse postnatalmente. Con lo cual, ese riesgo, esa ansiedad de la madre de si, Dios, por eso dices que la amniocentesis, esas cosas que hay, pues se puede evitar. Va a depender siempre de qué anomalía nos estoy diciendo. ¿Vale? Respecto a qué factores se asocian con una anomalía cromosómica, en general, ¿vale? En general, y sobre todo para los autosomas, tenemos la edad materna avanzada, que uno de los progenitores tenga una translocación equilibrada u otra anomalía cromosómica, por ejemplo, una CNV, que aparezca una anomalía ecográfica en el feto, que haya un hijo previo con ya una anomalía cromosómica o que el cribado prenatal no es de alto riesgo. ¿De acuerdo? Pero con respecto a los cromosomas sexuales, esto no es tanto así. Así que puede llegar a afectar, y con matices, la edad materna avanzada, una anomalía ecográfica solo en el caso del Turner. En los Turners sí que pueden dar. Voy a contar un chiste para que no os durmáis, ¿eh? Vamos a contar castañuela o algo.
Solo en el caso de Turner, porque sí que puede haber una anomalía que se puede ver en ecografía. Un X frágil o un XII no da anomalía cromosómica, ¿de acuerdo? No la da. Por eso no se puede detectar. Así que solo en el caso. O un cribado prenatal de alto riesgo. Muy bien. Entonces, con respecto a la edad materna avanzada, en general, como veis, con la trisomía 21, conforme vamos aumentando en grupos de 5 o 5 años, a la edad de 40, el riesgo de que una mujer embarazada tenga un feto con síndrome de Down es de 1 por cada 86. Por cada 86 embarazos, uno estará afectado por síndrome de Down. Y veis que va aumentando progresivamente, pues adaptamos de 5 en 5. Por eso la edad de corte siempre son los 35 años. Lo mismo pasa con la trisomía 18, aunque con valores distintos, y lo mismo pasa con la trisomía 13. ¿Por qué es mayor el riesgo para la trisomía 21 que para las otras, que es más pequeño? Pues porque estos se pierden. La mayoría se pierden por aborto. Por eso aquí el valor es más pequeño. En cambio, para las aneuploidías de los cromosomas sexuales, es más o menos estable, no aumenta con la edad, excepto cuando llegamos a la barrera de los 40 años. Pero es porque una mujer con 40 años, su sistema reproductivo, sus ovocitos, su sistema de separar los cromosomas está tocaite, ¿vale? Ya está. Entonces, ahí ya da igual que estemos hablando de los cromosomas sexuales o de cualquier otro. El riesgo, la probabilidad de tener hijos por una mujer de manera natural ha caído en picado, ¿de acuerdo? Pero por los demás, pues el riesgo de tener una nucleoidea de cromosomas sexuales, ya Klinefelter, Tunnel o sus variantes, se mantiene más o menos estable. Por eso en muchos artículos podréis leer que no depende de la edad, ¿vale? Depende, pero muy poquito, ¿vale? Es poquito. En cambio, para otro tipo de anomalías cromosómicas, como puede ser una CNV, es independiente de la edad, porque los mecanismos para que se produzcan son distintos. Los mecanismos genéticos para producir una CNV son diferentes a los de las aneuploidías de los cromosomas sexuales. ¿Vale? Y en general, si cogemos todas las anomalías cromosómicas, sí que se ve el efecto de la edad. Y como siempre, a los 40 años, una mujer, pues su fertilidad ha caído en picado. ¿De acuerdo? Muy bien. Con respecto a que nos dé una prueba de cribado un riesgo alto, ¿vale? Siempre se recomienda, y subrayo recomendar porque es una recomendación, no una obligación. Una mujer o la pareja, si lo consideramos como un pack paternal, ¿vale? Tiene la potestad y la autonomía de decidir qué es lo que quiere hacer. ¿De acuerdo? Y es una recomendación médica porque saber puede proporcionar una serie de ventajas, el conocimiento puede abrir unas puertas o puede proporcionar o tranquilidad o un mecanismo para saber cómo abordar lo que va a venir después. Pero no es una obligación, es una recomendación. ¿De acuerdo? Y siempre hay que respetar la autonomía del paciente. Hemos recibido a veces algunas llamadas de mujeres que se han quedado embarazadas, se han hecho un test prenatal no invasivo, nos han llamado a nosotros y cuando intentamos explicarle, es que yo no quiero abortar, es que no te estoy diciendo que abortes, te estoy diciendo qué opciones tienes y por qué. Cuando intentamos explicarlo, nos cortan, se enfadan y nos cuelgan. Entonces, hay que escuchar, hay que escuchar. Y siempre se recomienda asesoramiento genético para explicar, para que nos dé tiempo a explicar por qué sí, por qué no. Y siempre respetar las opciones individuales de cada persona, que tiene sus valores, sus principios, su ética y su visión de la vida personal. Esto siempre hay que respetarlo, siempre. Independientemente de que nosotros demos todas las opciones, pero es que es nuestra obligación como profesionales decir qué opciones hay. Y el aborto, la interrupción del embarazo, es una de ellas. Y es una cuestión de opción personal, elegirla o no por su religiosidad, por sus valores, por sus creencias, ¿vale? Pero estamos obligados a decir que es una opción más, ¿de acuerdo? Porque lo que puede ser una nimiedad para una persona puede ser un mundo para otra, ¿de acuerdo? Pero no, que no nos coloquéis cuando intentamos explicar. No, 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 es que, ¿vale? Bien. No me falta información, porque yo justo aquí en el grupo es que claro que no tengo un hijo. Pues quizás. Los médicos también. Bueno, yo no soy médica, yo soy bióloga, pero no, ya no se lo entiendo. Pero... A ver, yo entiendo que la forma de comunicar, como antes han explicado aquí Juan Diego y el otro Juan, la forma de comunicar es muy importante. También entendemos que no es lo mismo, no se puede dar un servicio igual. Una mujer embarazada que te llama, primero a esa mujer embarazada le han dicho, hazte un test prenatal invasivo, y no le he explicado qué es un test prenatal invasivo, qué se puede esperar de ese test, que es un test de cribado. Y luego que puede haber falsos positivos y falsos negativos, o un no resultado, que luego hablaré de esto.
¿De acuerdo? Entonces, es verdad que la forma de comunicar te llama una mujer agobiada, asustada, te está llamando por teléfono, ni siquiera le estás viendo la expresión, no sabes si te está entendiendo, si está agobiada porque está llorando, está ansiosa, no lo estás viendo, es una llamada, oye, me ha dicho que llame aquí. ¿Y tú qué quieres que haga? ¿Qué me recomiendas que haga? A ver, soy profesional, pero no soy Aladín, no tengo una varita mágica. A ver, ¿vale? Entender, contextualicemos. ¿Por qué es importante el asesoramiento genético? Voy a barrer para casa. Primero, porque las principales organizaciones expertas en genética y ginecología obstetricia lo recomiendan. Y no lo recomiendan en vano, ¿vale? En todas las guías que podáis observar, esta es la de la europea pre y post-pre, precisamente para decirle, ¿usted sabe en qué jardín se va a meter? ¿Lo sabe? ¿Se lo han explicado? Que claro, como es tan fácil llevarlo a cabo, pues como una analítica de sangre no es más. Ya está, me hago una analítica y ya me lo dicen todo. ¿Vale? Y post-test, luego el resultado, alguien se lo explica. Dicen, esto significa esto. ¿Qué opciones tenemos? A, B y C. Esta es la del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, que son muchos que nos marcan las pautas de cómo actuar. Ha sido reafirmado en 2020. Lo mismo, pretest y posttest. Esto va para los pocos profesionales que queden en la sala y para el resto de personas que puedan tener hijas o hijos en edad reproductiva. Y la internacional, en concreto, para el test prenatal no invasivo. Esta es específica para el test prenatal no invasivo. Por favor, asesoramiento genético. Es el primero. Y el segundo es porque sin el adecuado asesoramiento genético ocurren cosas como esta. ¿Qué espera una mujer o una pareja que se ha sometido a un test prenatal no invasivo? La puede realizar antes que otras, efectivamente. La prueba te permite hacerla cribada entre la semana 9 y 10 de embarazo, mientras que, por ejemplo, el cribado del primer trimestre hasta semana 10 o así, o más, o la semana 12, dependiendo de las agendas, ¿vale? Efectivamente. Y es una prueba de cribado, no diagnóstica, de cribado, con su error, ¿de acuerdo? Lo que piensa mucha gente, la prueba tiene riesgo para el feto en contraste con los métodos diagnósticos invasivos, los cuales conllevan un riesgo entre 1 y un 3%. No, no. Es segura para la madre y para el feto, eso es así, es un pinchacito aquí, pero es que el riesgo hoy en día de una técnica invasiva está entre el 0 y un 0,3%. Si una mujer desea salir de dudas, que no tenga miedo a hacerse una prueba invasiva. Está a la orden del día como una apendicitis. Que 20 años atrás, cuando estaban, pues sí, muchos ginecólogos no sabían cómo pinchar o cómo coger una biopsia de corio. Pero es que hoy en día no, el riesgo de aborto es muchísimo más pequeño. ¿Vale? Otra cosa es que una persona diga, no quiero someterme. Perfecto. Perfecto y respetable. Si optamos por el test prenatal invasivo, no es necesario llevar una prueba invasiva. No. En el caso de que dé positivo, es recomendable, y vuelvo a se recomienda una prueba diagnóstica para confirmar. Efectivamente, yo pienso que aquí todos estáis pensando en el Klinefelter que se puede hacer postnatalmente, no pasa nada. Pero pensar que esto está pensado para todas, el resto de nucleídas que he dicho, ¿vale? Y no todas conllevan la misma clínica, ni el mismo destino, ni la misma clínica, ¿de acuerdo? Pero aunque el test prenatal de negativo, si ecográficamente se observa una anomalía cromosómica, una anomalía de imagen, una translucencia nucal elevada, un niño con polidactilia, un niño con un problema renal, te recomiendo hacer una prueba porque posiblemente ahí esté pasando algo, aunque el test prenatal haya dicho que no, ¿vale? La prueba es rápida y fácil de entender. ¿Que es rápida? Sí. ¿Que es fácil de entender? Bueno, depende. Nosotros tenemos un montón de llamadas que corroboran que la gente no ha entendido lo que le están diciendo. O sea que posibles hallazgos, primero, entender las limitaciones y hallazgos incidentales. La mujer que ha sido sometida a un tratamiento de cáncer porque tiene un cáncer de mama, un cáncer de ovario, le puede salir una CNV en el test prenatal no invasivo. Y no refleja el estatus del feto, refleja el estatus de la madre, porque recordemos que está comparando el ADN fetal con el ADN de la madre. A veces la madre puede ser un Turner con un mosaicismo de muy, muy bajo grado y se ha quedado embarazada de manera espontánea. Puede ser un Turner de la madre y no del feto. Que son muy raros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de cosas excepcionales, pero es que aquí todos somos excepcionales. Es que nadie pensaríamos que íbamos a estar aquí ahora, ¿vale? Con lo cual estas cosas pasan, aunque no nos pasen a nosotros mismos, ¿vale? La prueba es igual de fiable para todas las condiciones genéticas. No rotundo. Vamos, hemos visto que no. Claro que no. ¿Habéis visto el error que tiene un Turner con respecto a un 21? Aquí la prueba es verdaderamente fiable. Fiable solo para el 21.
Que no se engañen, como dicen los anuncios, no se engañen. Cuando vayáis a esas clínicas, a esas empresas que venden los test prenatales, no es lo mismo. No puede cribarlo todo con la misma exactitud, ¿vale? Siempre os tienen que explicar que algunas tienen un valor predictivo positivo muy bajo y otras, para otras condiciones, ni siquiera hay, porque son tan raras las enfermedades, son tan raras que no se ha podido corroborar ese test en una población de pacientes. Las pruebas hay que validarlas y se validan en población natural, mujeres embarazadas que portan fetos con esas anomalías. Entonces, muchas veces tampoco sabemos qué tasa de error tiene. Imaginaos a una mujer que le dicen test prenatal y le ha creado una microdelección con mucha clínica. ¿Qué pensáis que pasaría por lo que está pasando a esa mujer? ¿Vale? La prueba descarta todas las anomalías genéticas y puede asegurarme un hijo sano. No, ni el test prenatal básico, ni el invasivo, ni cualquier otra prueba genética va a aseguraros nunca un hijo sano al 100%. Porque existe una cosa que se llama, ¿cómo diría? Mutaciones que se adquieren postigóticamente. Los padres pueden ser perfectos de libro, ¿vale? Miss y Mister Universo, si queréis. Juntarse y hacer un niño. Y ese niño puede nacer con una mutación. Porque las células están dividiéndose constantemente y cada vez que la célula se divide tiene que copiar el ADN una y otra vez. Imaginaros a un pobre escribano de la Edad Media que le dicen, tome, coge usted esta Biblia del siglo IX y cópiala 1000 veces, como cuando nos castigaban de pequeños a los que ya tenemos una edad, decía, copia 100 veces, me voy hasta quietecito en el colegio. Cuando has llevado 100 líneas, me voy hasta quieta el colegio. Te has comido la mitad de las palabras, te has torcido, pues eso a veces le pasa al ADN también, la maquinaria se equivoca. Aunque tiene sus mecanismos de corrección, se equivoca. Y hay mutaciones que aparecen sin que nosotros hagamos nada para controlarlo. Y eso es también lo que hace que seamos también diferentes y que no seamos clones. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ninguna prueba a día de hoy que nos asegure un hijo sano y que puede detectarlo todo. No existe. A día de hoy, aún no. Para mi tranquilidad también. Si siempre obtenemos una respuesta de efecto ¿qué? Efecto. No, tampoco. Porque existen también los no resultados. Porque esta prueba depende de lo que se llama la fracción fetal, que es la cantidad de ADN que se libera al torrente del plasma sanguíneo de la mujer y que se pueda detectar. ¿Vale? Entonces, hay veces que es un no resultado. Y también implica un problema a la mujer porque la deja en el limbo del conocimiento, ha estado esperando una semana para tener los resultados y dice, ahora me la tengo que repetir y gastarme la pasta a todo esto. ¿Vale? Con lo cual, no. Así que eso es lo que tengo que contaros sobre el test prenatal no invasivo. Si alguien tiene alguna pregunta que hable ahora, que se despierte primero. La próxima vez traeré unas castañuelas cuando veas así la cara de clac. Porque no es que después de comer es jolín. La próxima vez me pones por la mañana. Araceli, dime. Has dicho que había una reincidencia era más habitual que en las alteraciones cromosómicas. Sí. A eso me refiero. Eso es más típico cuando hay una translocación equilibrada. Por ejemplo, cuando voy a poner la imagen, no sé si se ve bien. Vale, esto es cuando hablaba en general, ¿vale? Veces que los cromosomas, ¿vale? Cromosomas que no son parejas, es decir, antes hemos hecho para que el uno con el uno, el con el otro, ¿vale? Pero hay veces que entre cromosomas no homólogos, es decir, de números distintos, intercambian material entre ellos, pero aparentemente no se produce nada. Es decir, hay veces que una persona que tiene, no ha perdido nada de material genético, pero tiene, por ejemplo, imaginaos que este es el 4 y el 2, pues el 4 tiene un trocito del 2, ¿vale? Y el 2 tiene un trocito del 4, pero no se pierde nada de material genético, pero están en localizaciones distintas. Cuando esto tiene que hacer la meiosis, los genéticos tienen que hacerse, y estos cromosomas tienen que parejarse para intercambiar el material genético, cuando tiene que dividirse, claro, los cromosomas estos que están mezclados, ¿cómo se emparejan con sus homólogos? Es muy complicado. Y ahí es cuando se producen muchos espermatozoides u óvulos. Ocurren más a menudo si la translocación la tiene el hombre que si la tiene la mujer, pero ocurre igual. ¿Vale? Es cuando se producen estos óvulos y eso se ve porque las parejas tienen muchos abortos de repetición. Porque los gametos son anómalos. Pero tiene que producirse los gametos y pensaros que nunca somos exactamente iguales a nuestros padres. A pesar de que nos dan cada uno la mitad de sus genes, siempre
Los hermanos son distintos, incluso los monocigóticos son distintos, ¿de acuerdo? Por esas mutaciones se producen a posteriori, ¿vale? Siempre somos ligeramente diferentes. Y eso es porque entre los cromosomas se mezclan información, se hablan entre ellos de toma, dame, yo te doy, toma, toma, ¿vale? Pero todo queda en casa, todo queda entre el 1 y el 1, el 2 y el 2. Aquí, cuando están mezclados, ese diálogo es más complicado. Y eso es lo que produce errores luego en la separación de los, una vez que se han intercambiado, se han hablado, cuando dice, vale, pues tú ahora te vas a tu sitio y yo a mi sitio. Ahí es cuando se producen esos errores. Y se producen gametos que son anómalos. Esto normalmente no ocurre, por ejemplo, con las enucleotidas y los cromosomas sexuales. Normalmente no. Es verdad que existe, como todo en la genética, excepciones. Es verdad que hay casos raros donde hay una translocación entre los cromosomas sexuales, por ejemplo, una parte del Y se ha ido al X y viceversa. Pero eso también son más excepcionales, ¿de acuerdo? Son más excepcionales. No es la norma. La norma es que las aneuploidías de los cromosomas sexuales se produzcan, como ha explicado esta mañana el doctor Bamori, porque cuando se producen los gametos, que son los espermatozoides y los óvulos, un cromosoma que debería ser la célula hija se queda pegado a su compañero y se van juntos. Y ya tenemos dos cuando debería haber uno. Y cuando se junta con el del otro gameto, por ejemplo, el de los espermatozoides del óvulo, se juntan tres. ¿Vale? Vale, pues eso es lo de cuando uno tiene un hijo previo. Esto ocurre mucho con las, por ejemplo, el síndrome de 22q11 que he puesto antes, el síndrome de Dios, hay la probabilidad que igual sucede es un 50% si el padre o la madre es portadores. Porque un 50% eso es una delección. Por ejemplo, eso ya no sería esto. Esto sería, imaginaos el cromosoma 22, que le falta ese cachito, el cachito. Entonces esa persona tiene un cromosoma que es normal, que tendría su número, voy a poner la de, mejor la otra, la de cariotipo. Se ve mejor. Por ejemplo, ¿vale? En el 22, ¿vale? Imaginaos que se ha perdido un cachito. La persona tendría un cromosoma que es normal y un cromosoma que ha perdido ese cachito. Cuando tiene que hacer los óvulos o los espermatozoides, en función de si es el hombre o la mujer la que tiene la anomalía, el 50% de los óvulos tendrán la deleción, ¿vale? Porque se va uno, y el 50% de los óvulos tendrán el cromosoma normal. El que lleve el óvulo o el espermatozoide que lleva la deleción es el que producirá una recurrencia en la descendencia de síndrome de Dios. Esto se llama autosómico dominante y por eso es el 50% de riesgo, que es mucho. Es mucho. Y un D-George, sé que las comparaciones no se deben hacer, no es un Klinefelter, ¿de acuerdo? Sé que esto no se debe de hacer, pero sí que existen diferencias, no es lo mismo una anomalía que otra, ¿vale? Entonces, eso es a lo que me refiero con un hijo previo afecto. Pero no es... No. Las trisomías no. Las trisomías de los cromosomas sexuales, en general, incluso las otras, el resto de cromosomas, se llaman lo que se llama una neoploidía libre. Es decir, que se ha producido un evento al azar en ese embarazo y la probabilidad de que vuelva a ocurrir es muy pequeño, muy, muy pequeño, excepto si tenemos en cuenta el factor de la edad. Es decir, una mujer de 40 años es que tiene riesgo del 21 de cualquiera, porque es que ya su maquinaria no va bien, ¿vale? No sé si me explico. Sí. Las, ¿cómo se llama? Sí, de lecciones, las pérdidas. Con cromosoma. No se dice hablo de carotipos. No. Se detectaría si fuera una pérdida o una ganancia muy grande. Pensar que la resolución habitual de un cariotipo suele estar entre los 5 y los 7 megabases. Es un trozo muy grande. Hay mucho, mucho material genético. Las microdelecciones, que son las pequeñitas, pueden estar desde 50 kilobases, que es muy... 50 kilobases son 50 letras del ADN por 1000, ¿vale? Por 1000. 5000, así, a muchos más grandes. Y eso ya se requieren técnicas especializadas, como un microarray. Un microarray es una técnica que lo que mide es esas ganancias o pérdidas. Pero ahí normalmente también ya tenemos unos antecedentes, solemos tener unos antecedentes familiares o hallazgos ecográficos. Ahí la ecografía muchas veces, si son síndromes jodidos, con perdón de la expresión, ¿vale? El feto a veces da la cara. Da la cara porque hay unas anomalías que se ven. Si no da la cara, pues entonces la cosa se recrudece porque pueden hacer un niño con una anomalía que no haya dado la posibilidad de averiguarlo con antelación.
¿vale? Esto es muy complejo, no es tan fácil como decirlo. Y una cosa que se me olvidó decir y que no detecta el test prenatal no invasivo y que ocurre es cuando tenemos no trisomías, sino triploidías o múltiplos de todo un cariotipo, ¿vale? Eso tampoco lo detecta, pero también os digo que ahí el feto está hecho un cuadro, es decir, porque es tener, imaginaos, 3 veces 23, es 23 por 3. Toda esa cantidad de información 3 veces, el feto no es viable y tiene muchísimos problemas, ¿de acuerdo? Eso el test prenatal tampoco lo detecta, ¿vale? Pero bueno, también son cosas raras, ¿vale? Aunque yo me he visto un caso. Son raras hasta que ocurren. Bueno, si no tenéis más preguntas con respecto a esto. Sí, hay una pregunta. Sí, chiqui, no, chiqui. Una pregunta. Espera, voy a poner la imagen. La verdad es que la tiene que haber dejado, está bien. Bueno, voy a poner la de lo habitual. Me gusta más. La 16 meses o la 16P. Vale, los cromosomas, como veis, ¿de acuerdo? Tienen una morfología específica, ¿vale? Veis que tienen una parte pequeñita, una parte más grande y una constricción central, ¿vale? Los cromosomas se clasifican en función de la longitud de los brazos y de dónde se encuentra esta constricción. A esta constricción se llama centrómero. Al brazo pequeño se le llama P, de petit, eso viene de francés, y al brazo largo se llama Q. Una deleción 16P, 22, y como veis, un cariotipo convencional te da un patrón de bandas. ¿De acuerdo? Pues una deleción 16P significa que está en el cromosoma 16, en el brazo pequeño, aquí esto es como es un ideograma, está representado idealmente, ¿vale? Pero en un cariotipo tendrías identificadas las bandas. Entonces, en la banda 16 del brazo pequeño, ahí tendría una pérdida. En función del tamaño, se llama, es que va subbanda, está como con mayor, o sea, dentro de la 16 está como subdividida la banda. Entonces, 16.2, eso es como se llama 16, brazo pequeño, banda 16.2, o sea, mayor nivel. Eso es lo que ha perdido. Eso significa. Entonces, en función del tamaño, lo que se hace normalmente es ver, vale, ¿ahí qué genes hay? En primer lugar. ¿Esos genes qué hacen? ¿En qué intervienen? ¿Se han descrito asociados a enfermedad? Entonces, toda esa información es la que se supone que a una persona que en un estudio genético le dicen eso, le tienen que explicar a la persona. ¿Qué conlleva la pérdida de ese? Porque no todos los genes, la pérdida de un gen significa una enfermedad, porque ten en cuenta que está el otro cromosoma bien, intacto. Entonces, no siempre, no todos los genes, la pérdida o ganancia va a producir un fenotipo. El array es la técnica genética que permite decir esa pérdida o esa ganancia dónde está y qué genes contiene y si son genes asociados a enfermedad o no y si son genes lo que llamamos asociados a dosis. Dosis es que tener una copia o dos le influye en su funcionamiento. Hay genes que con una sola copia funcionan bien y da igual. Y hay genes que necesitamos las 2 copias para que la persona funcione como toca, para que hagan su función. Y hay gente que al revés, tener de más también es malo. ¿Vale? La biología esta vez está muy regulada y tener tanto de menos como de más es malo. Y hay otras cosas que no. Entonces, eso es lo que tienen que explicarte o explicar a la persona que le hayan hecho un estudio genético. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? Sí. No, yo sí que lo veía que se olvidara. Allí a fondo hay una persona. A ver, el escenario que planteas es particular, porque en primer lugar, hay que preguntarse, ¿los gametos son propios de la persona o son de donante? Porque los de donante se supone que han seguido un cribado de una serie de patologías. El problema es que todavía no se han puesto de acuerdo. Hay unas básicas que sí que se criban, X-Fragile, fibrosis quística, pero hay otras muchas que no. Entonces, esos gametos han sido estudiados si son gametos de donante. Si son gametos de la pareja, no va así la cosa. Si son gametos de la pareja y no hay factor masculino o femenino, simplemente a lo mejor un problema simplemente de quedarse embarazada, lo que hacen es sujetar a una mujer, está en sus óvulos,
los inyectan con un microinyector, les cogen el semen del bebé, cogen un espermatozoide y ahí miran a ver. Si le han hecho un de aneuploidías, lo que te asegura es que de momento ese embrión, tal como está, no tiene ninguna aneuploidía. Pero eso no significa que conforme vaya evolucionando, en alguna elastómera o en alguna célula la tenga. También es verdad que en general todos somos mosaicos y muchos embriones son mosaicos. Va a depender de ese grado de mosaicismo el que haga que ese embrión tire para adelante o no. ¿Vale? Y luego, el diagnóstico después va a depender, como en cada paso se han asegurado, primero que el embrión sea de calidad. Por ejemplo, ellos, los de la ciencia, tienen unas escalas que tienen de calidad A, B, etc. Y recogen de lo que hay la mayor calidad. Luego también depende, si se espera un blastocisto, que el embrión está más evolucionado, da a entender que el embrión tiene posibilidades de progresar, porque ha llegado a la etapa del blastocisto. Luego, si han hecho el DGP de aneuploidías, van retirado negativo, ¿de acuerdo? Ahí ya no es como un test también masivo, ahí se supone que aplican técnicas para hacer eso, porque están cogiendo una blastómera, una o varias si han llegado a nivel de blastocito que produce varias cepas. Y ahí sí que ya están analizando más directamente el embrión, no el ADN que se le da. Con lo cual ahí la fiabilidad es un poquito superior a esto, teniendo en cuenta también que no están cogiendo todo el embrión, están cogiendo unas células que tienen ya y pensando que para ver mosaicismo. Siempre va a haber un margen de error, pero siempre van asegurándose de que el embrión va bien. ¿De acuerdo? Entonces, si se transpira a la mujer en el blastocisto, habiendo descartado aneuploidías, habiendo cogido embriones de calidad, después lo que hacen es, como siempre, hacen un seguimiento mayor por el aquello de que no deja de ser un embarazo que se ha conseguido extrauterinamente y de manera artificial. ¿De acuerdo? Entonces lo que se mira es que esté bien. Luego siempre se puede volver a repetir un test prenatal invasivo para trisomía 21 con esto de aneuploidías que con toda probabilidad los lógicos que vienen aquí. ¿De acuerdo? Y luego ya, pues si surge alguna anomalía alguna anomalía, ahí sí que miran bien, luego ecográficamente se aseguran de hacer el seguimiento bien como toca, ¿vale? Y de que el embarazo progresa adecuadamente, como se suele decir en la flota de los chiquillos. Vamos, te digo. Pero también te digo que muchas mujeres de 40 años lo que tienen son óvulos de donante. Los hombres también con 40 años, vuestro semen. Pero la diferencia es que, hombre, hay que compensar. No, la diferencia es que los hombres, esto simplemente es biología pura y dura. Las mujeres tenemos el mecanismo de segregación de los cromosomas chuquillo, a los 40 años somos una patata, pero los hombres son fértiles siempre, hasta como Papuchi, ¿no? Produciendo espermatozoides, hay a cascoporro, por favor, déjenos en paz. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más se copian ADN, también a ellos les falla la maquinaria, ¿vale? No penséis que esto les dura eternamente, no. ¿Qué es lo que surgen con los hombres? Mutaciones puntuales, señores, en el ADN. Nosotros somos cromosómicas, variantes cromosómicas, pero yo mutaciones, ¿vale? De enfermedades monogénicas. O sea, que no o sea, nada de pensar voy a ser papuchi hasta los 80, no. O sea, bueno, sí, se puede, pero a coger las consecuencias. No, esto es un chascarrillo, una broma. Pero es verdad, ¿vale? Los hombres, el semen también baja la calidad porque cuantas más veces se tiene que copiar el ADN, más probabilidades hay de que se aparezca una mutación. Acordaros de cuando eres pequeños, ¿eh? No copiaré. O sea que... A mí en 2015, bueno, yo el genético y que tenía síndrome. Yo ya, como me había estudiado un poco, estuve mirando lo de mosaicismo. Entonces, yo soy, no sé, XXI, uno, o tengo un referente que ya me aseguró que sí, que era así, que bueno, que da igual. Bueno, entonces, pero luego yo entiendo el grupo, pues la gente que se voy a tener. A ver, el tema del mosaicismo. Todas las técnicas tienen sus limitaciones. Cuando se hace un cariotipo convencional, que es esto, bueno, la imagen que ha puesto el doctor Van Mori, que está súper chula, ¿vale? Que es muy bonita. Esto es un ideograma. Claro, que es lo normal, ¿vale?
Los protocolos dicen que hay que contar X número de células, ¿de acuerdo? Siempre puede haber un mosaicismo de bajo grado que no se detecte porque tendrías que contar miles de células para detectar una que tuviera mosaico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que detecta un cariotipo convencional? Pues normalmente por el protocolo mosaicismos a partir del 15%, more or less, ¿vale? Más o menos. Eso no significa que no seas que no pueda ser mosaico, pero también es verdad que los mosaicos son más light, tienen menos fenotipo clínico que los que son puros, ¿de acuerdo? Por pensar que siempre de esos cromosomas, de cromosoma X, esos genes que no se inactivan, que siempre permanecen activos, tienes 3 dosis. Y algunos son lo que llamamos haploinsuficientes, de que la dosis sí que le afecta. Y ese es el motivo en realidad de que en los síndromes de los cromosomas sexuales, ese exceso o defecto de los genes que no se inactivan en el cromosoma X son los que en teoría se asocian en parte al fenotipo. El resto, fijaros todos los genes que tenemos aquí, ¿vale? Y cada uno son de un padre y de una madre, nunca mejor dicho. Y se sabe, porque ha comentado 23.000 genes, se supone que esa es la función de todos ellos. No, que va, más Es quisiéramos. decir, es porque sabía hace años que es aquí. Sí, a raíz del proyecto Genoma Humano se llegó a secuenciar el genoma de una persona, pero hay genes, pensad que entre esos 22.000, aproximadamente entre 20 y 22.000, porque no, esto es una estimación, hay genes que codifican para proteínas, es decir, son genes que tienen una información de una proteína que hace algo. Puede ser una enzima, una proteína estructural, puede ser de lo que sea. Hay otros genes que les llamamos que son reguladores, es decir, que regulan la función de otros genes. Hay muchos genes que no se sabe lo que hacen. Hay genes que además forman parte de lo que es la propia conformación de las... Pensar que el ADN, aunque normalmente siempre lo mostramos como un hilito, como una secuencia de letras, y tenéis que imaginaros como un ovillo de lana. ¿De acuerdo? Un ovillo de lana. Eso es, el ADN está ahí, metidito. Y ahí hay unas interacciones que son físicas, ¿vale? A lo mejor si yo tengo un cable, ¿vale? Y lo tengo enrollado, si yo lo extiendo linealmente, que es lo que nosotros cuando hacemos un estudio genético le enseñamos siempre las letritas. Mira, de aquí a aquí hay adenina, timina, guanina, mira, aquí tienes una mutación. ¡Pam! O mira, se te ha ido este cachito. Y lo vemos linealmente, pero físicamente está así. ¿Qué pasa? Que a veces tú puedes tener un gen aquí que está regulando la expresión de este que tiene físicamente cercano. Que si yo lo extiendo, fijaros, en la distancia, yo no puedo saber que este está regulando lo que hace este. ¿Vale? Sin embargo, la secuenciación nos ha dicho esto. Esta es la secuencia. Nos ha dicho el orden y las letras que componen esos genes. Pero hay muchas cosas que no se saben todavía. No sabemos a nivel de conformación cómo este que está aquí está afectando a este que está a kilómetros de distancia. Si lo extendemos, ¿vale? Si extendemos la madera. Hay muchas cosas que no se saben todavía. No, lo que hacemos es, nosotros cuando extraemos el ADN, las técnicas lo que te hacen es como tú lo que haces es efectivamente desenmadejar la madera y vas leyendo y lo dices de aquí a aquí tengo esto. Entonces tú vas leyendo todos los genes de todos los cromosomas y miras los dos, porque tú puedes tener uno aquí, una mutación. Eso son mutaciones puntuales. Pero efectivamente, aunque se ha secuenciado el genoma humano, cada vez se descubren genes nuevos que no se sabían y de otros se aparecen funciones que no sabíamos que hay genes que no saben lo que hacen y otros las descubrimos, se van descubriendo. O genes que tienen funciones varias, que hacen varias cosas. O genes, tú tienes un gen que no se expresa igual en músculo que en cerebro. El gen es el mismo, pero se lee de manera diferente según es el músculo o según es el cerebro. En una célula de la neurona o incluso dentro del cerebro tenemos distintos tipos de células. Cada uno lo puede leer de una manera diferente, con lo cual su función, aunque el gen es el mismo, puede hacer funciones distintas. Es complicado, quiero decir. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? Sí. Sí. El riesgo cromosómico es el de la edad del óvulo. Si una mujer criopreservó sus óvulos cuando tenía 22 años, genial, estupendo. Pero el riesgo de un embarazo en una mujer de 40 años sigue existiendo. Quiero decir que fisiológicamente una mujer no está igual a los 40 años. Es decir, un embarazo en una mujer de 40 años, aunque el óvulo sea de donante o sea fuera suyo cuando tenía 20 años, sigue siendo un embarazo de riesgo.
Porque pueden aparecer preeclampsias, pueden aparecer otras cosas asociados a un embarazo en una edad avanzada. Pero a nivel cromosómico o genético es la edad del óvulo cuando es de 22 años. Por eso las clínicas recomiendan hoy en día, con este estilo de vida que llevamos las mujeres, que si tienen pensado dedicarse a su carrera, no tienen claro cuándo quieren ser madres, que congelen sus óvulos. Te refieres a embriones generados en laboratorio con sus propios óvulos, aunque sean de una edad avanzada. Sí, claro, lo puede detectar. Pero en la clínica tiene que explicarle a la mujer qué técnica va a utilizar. Porque el diagnóstico genético preimplantacional te puede mirar solo las aneuploidías compatibles con la vida, como si fuera un test prenatal invasivo, o te puede mirar una mutación que una persona tenga en su familia. Puede ser lo que se llama un estudio dirigido. Y lo que quiere hacer a lo mejor es seleccionar embriones que no tengan la mutación familiar. Pensar que la genética es una herramienta más que nos sirve en función de una circunstancia, como decía Juan Diego, una ventana concreta en el tiempo de la vida de una persona. Entonces, una cosa es la biología en general, el riesgo de tener aneuploidías con la edad avanzada de la mujer, avanzada reproductivamente, por favor, ¿eh? Aquí hablamos de biología, no hablo de otros aspectos, ¿vale? A partir de los 35 ya hemos visto que la reproducción, la fertilidad de la mujer baja muchísimo y hay muchos riesgos de que se produzcan anomalías cromosómicas. Eso no tiene nada que ver cómo se sienta la mujer y su proyecto de vida, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es la biología y otra cosa es la circunstancia personal. A lo mejor esa mujer, la salud de sus óvulos, a pesar de que tenga 40 años, pensar que eso son estadísticas. La estadística es una gaussiana. Una persona puede estar perfectamente en un extremo de la gaussiana, para bien o para mal. A lo mejor una mujer puede ser súper fértil a los 40 años y no tiene ningún problema. Pero a lo mejor hay una mutación puntual en su familia, una retinitis pigmentosa. Jolín, mi hermano tiene retinitis pigmentosa ligada al X. ¿Usted se ha hecho el estudio? Pues sí, me lo hicieron, pero yo es que no tengo retinitis pigmentosa, ya va ligada al X. Es que a lo mejor se le ha inactivado el X que lleva la mutación y usted está expresando el X que... Pero si tiene un hijo y le pasa, el que tiene mutación va a desarrollar retinitis pigmentosa. A lo mejor se le hacen el estudio genético para seleccionar aquellos embriones que no tienen la mutación. Quiero decir con esto que depende de una situación en concreto. En general, la clínica tiene que explicarle a la pareja qué test de diagnóstico prenatal va a hacer, cuáles son las limitaciones y cuáles son los posibles resultados que pueden tener. Siempre, si le va a cribar las aneuploidías, le tiene que decir, bueno, yo en principio puedo catalogar los embriones libres de aneuploidías, pero que sepas que conforme se va replicando puede aparecer. O que existe el riesgo de que yo haya cogido unas células que haya analizado el ADN de unas células, pero está el resto del embrión que no he analizado. O he utilizado aplican ahora un test prenatal parecido al test prenatal invasivo, pero lo que hacen es coger el líquido donde está creciendo el embrión y analizan el ADN que se libera ahí. Pero también hay que pensar, también tiene sus limitaciones, porque pensar que las células que están muy tocadas genéticamente, cromosómicamente, se mueren, ¿vale? Y liberan ese ADN. Pero las que sobreviven esta y dale que te pego, venga a dividirse. Con lo cual, no siempre ese estudio te va a reflejar a lo mejor el estatus del feto. Ay, perdón, del embrión, no es un feto, es un embrión. Porque yo estoy precisamente analizando lo que están necesitando las células que se me están muriendo porque no pueden dividirse. Ojo, ojo y ojo. Que os expliquen bien en la clínica lo que la técnica, sobre todo las limitaciones, que todas las técnicas la tienen, todas. No hay ninguna 100% segura. ¿De acuerdo? Pero sí, efectivamente, si te dicen con una probabilidad del 90% que ese embrión está bien cromosómicamente, pues está bien. Y eso te tiene que, a ti o a cualquier persona que quiera, tiene que transmitirle cierta tranquilidad. Porque dentro de las herramientas que se tienen para obtener cierta información, pues si de momento te van diciendo que está bien, está bien. Pero como siempre, no hay ninguna prueba, nada que nos diga embarazo perfecto, embrión perfecto, feto perfecto, porque luego hay hechos que no se controlan. Hay mutaciones que aparecen espontáneamente y aneuploidías que aparecen espontáneamente. ¿Vale? Vale. Había un señor de Sí, fondo ahí. también.
Es porque, en primer lugar, hablemos de la base en general, de que los infértiles son todos estériles por algo. Son infértiles porque su testículo está hecho fibroso y no pueden llevar a cabo. ¿De acuerdo? Es verdad que aquellos que se puede conseguir una fecundación in vitro con semen de una persona con síndrome de Klinefelter. Pero eso tampoco garantiza que ese espermatozoide esté bien del todo. Pensar que la espermatogénesis no está dándose como toca. Eso significa que es probable, ¿sí? Pero es porque el propio testículo ya viene degenerando desde hace mucho tiempo. Ya no está haciendo bien la espermatogénesis. Es probable que se tenga un hijo, no con Klinefelter, sino con cualquier otra anomalía. No está funcionando bien. Primero por esa razón. Podría ser claro, porque efectivamente, porque las células, la espermatogonia, la célula madre que va a dar lugar a ese espermatozoide, ella ya no funciona bien. No funciona bien porque el tejido espermático, el testículo, se ha hecho fibroso, que al fin de cuentas es un relleno de una cicatriz. Y ni siquiera ni los receptores de testosterona ni nada está funcionando bien. Puede que haya una producción de espermatozoides residual, porque si tiene un mantiene un poquito de tejido testicular que medio funcione, pero eso no garantiza que la meiosis, que es el proceso de separación, funcione bien. Puede ser que sí, pero es una lotería. Es una lotería. Es verdad que hay descritos casos en la literatura de hombres con síndrome de Klinefelter que han tenido hijos. Eso es cierto. Sanos. Pero eso que te indica siempre va relacionado. Si se ha podido producir una fecundación espontánea, significa que había material que ha superado todas las barreras biológicas de selección. Pensar eso siempre. Ante un hecho improbable, es decir, si la gran mayoría de hombres con síndrome de Klinefelter no pueden tener hijos, porque el cromosoma X de más ha hecho que ya desde ya bien pequeños ese testículo no se formara bien, si ha conseguido una fecundación natural, es que ha superado todas las barreras biológicas. Por lo cual es lo que nos está indicando que al menos la parte del tejido espermático funciona medianamente bien, lo suficientemente bien para generar un conjunto de espermatozoides. No digo uno, digo un conjunto de espermatozoides para superar la barrera del útero, competir, llegar al óvulo y fecundarlo. ¿Vale? Que es posible, sí, pero no es la norma. Sí, no sé si he contestado a su pregunta. Y que puede tener cualquier otra morfología, no necesariamente de un cromosoma sexo. Puede ser ya cualquier otra. Claro, pero ahí ya estamos hablando que estamos haciendo una selección. ¿Doy la pregunta la segunda parte o no? Vale, hago rápido. Rápido. Bueno, Vamos a la segunda parte. Bueno, la segunda parte de las peticiones populares, de qué cosas queríais que explicáramos desde genética, son los test dirigidos al consumidor, ¿vale? O pruebas, digamos, que todo el mundo puede, bueno, tú me puedes baratas, pero bueno, lo de baratas lo eliminaría. Vale, son las pruebas dirigidas al consumidor o lo que nosotros llamamos los test genéticos prácticos, que son aquellos que cualquier persona del público general puede acceder a ellas sin necesidad que sean prescritas por un facultativo, ¿de acuerdo? Y son aquellas que no son diagnósticas, ¿de acuerdo? No son diagnósticas, son de lo que llamamos de predisposición, más bien, ¿de acuerdo?
Entre ellos, digamos, lo más interesante son los de farmacogenética, que eso sí que van a adquirir con el tiempo un peso muy importante, ¿de acuerdo? Y acabarán siendo prescritos por factores porque son muy importantes. El estudio del microbioma o la nutrigenética. Para la farmacogenética, ¿en qué se basa? La farmacogenética hasta ahora, ¿vale? ¿Cómo nos han prescrito los médicos los fármacos? Pues por gaussiana, ¿vale? Hay unos estudios que dicen el paracetamol va bien para el dolor de cabeza y son tolerados por el 95% de la población en dosis de 1 gramo a partir de los 16 años. Pues bien, a todo el mundo que le duele la cabeza, a todos la misma dosis y la misma prescripción y la misma dosología, una para cada 8 horas. Y cuando deje de doler la cabeza, deja el turno. Eso es más o menos, grosso modo y ironizando bastante, ¿vale? La tónica actual. ¿Qué es lo que está aportando la genética? La genética nos dice que como cada uno somos diferentes genéticamente, eso hace que no todo el mundo toleremos los fármacos de la misma manera, ni con la misma dosis, ni con la misma rapidez. Es decir, alguien ha dicho, uy, pues a mí el paracetamol me quita el dolor de cabeza enseguida, a la media hora se me dio yo te puse. Hija mía, a mí no me hace efecto. Eso es porque nuestro hígado, las enzimas hepáticas, que son las que se encargan, entre otras cosas, de metabolizar, de activar o de movilizar ese fármaco, no funcionan igual. Y estas variantes genéticas no son mutaciones patogénicas, ¿de acuerdo? No son las que pueden enfermar, simplemente nos hacen diferentes a la hora de asimilar, activar o metabolizar un fármaco. Entonces, hay gente para tratamientos, sobre todo psicofármacos, ¿vale? Antidepresivos, ansiolíticos que se han visto que la dosis las ajustan por ensayo y error, ¿vale? Empiezan, a este paciente le empezamos con la dosis estándar, según nos indican los estudios, pero vemos que a este paciente no le va bien. Hay gente que le tengo que aumentar la dosis. A lo mejor es porque es un metabolizador muy, muy rápido y no le da tiempo a que le haga efecto. Hay gente al revés, es que le produce toxicidad, porque es un metabolizador muy, muy lento, se le acumula en plasma y está ahí, venga ahí, machacando. O interacción, el mismo enzima hepático interacciona con el mismo principios activos de fármacos diferentes. Entonces, si se combinan los dos, puede ser que a la persona o le haga efecto uno o no le haga efecto ninguno de los dos, o le haga un efecto menor de lo que se esperaría para ese fármaco. Entonces, la farmacogenética lo que hace es establecer unos perfiles, analiza una serie de genes concretos que son los que se encargan de activar, metabolizar, transformar, bla, 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 los principios activos de los fármacos y en función de la genética establece unas recomendaciones. ¿Existe a día de hoy para todos los fármacos? No. No. Esto tiene que hacerse en función de las guías médicas, ¿de acuerdo? Y no todas tienen el mismo nivel de evidencia. Es verdad que podemos estudiar la genética, la farmacogenética de un grupo de fármacos, pero no para todos existen evidencias clínicas de cómo luego manejar. No basta solo con saber la genética, hay que saber, bueno, ¿y esto cómo lo voy a utilizar? El psiquiatra que me tiene que recetar un psicofármaco, un antidepresivo, tiene que saber cómo interpretar este resultado. ¿Qué dosis le doy a mi paciente? Vale, esto está muy bien, usted tiene una A en lugar de una C. Muy bien, ¿esto qué? Y es un metabolizador rápido, pero ¿qué dosis le tengo que dar a esta persona? Eso es lo que importa. Y no para todos los principios activos hay guías de nivel de evidencia 1A o 2, que son los que se establecen en clínica, ¿vale? Ojo, si vais a algún sitio, que os digan cómo me sientan bien o cómo me va a sentar bien la aspirina, ¿vale? Cuidado. Estos en un futuro sí que tendrán mucha utilidad, ¿vale? Porque hay algunas guías ya muy importantes, por ejemplo, el tamoxifeno para mujeres con cáncer de mama hormonodependiente, algunos, por ejemplo, las hiperlipidemias, ¿vale? El colesterol, las lipidemias es muy común en la población general, para eso ya hay algo, para también algunos anticoagulantes, ¿vale? Para algunos ya hay un nivel de evidencia importante, pero no para toda la cantidad de fármacos que hay, ¿de acuerdo? Así que ojo con lo que os venden. El segundo es el microbioma. Como hemos visto, la vida no todos son genes, ¿vale? No todos somos genes, el ambiente. Y cada vez más se está viendo el impacto que tiene la microbiota, es decir, la composición de los bichitos que tenemos en los intestinos, ¿vale? Sobre distintas partes de nuestro cuerpo, pues a nivel neurológico, psiquiátrico, cardíaco, etc. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos bichitos nos ayudan a asimilar muchos nutrientes que ingerimos en la dieta, incluso metabolizar o eliminar fármacos, ¿de acuerdo? También nos detoxifican, entonces también se puede analizar, ¿vale? La composición. Esto de nuevo son análisis, así como la genética nacemos con ella y es lo que hay, un estudio de farmacogenética se hace una vez, nuestros genes no van a cambiar tanto como para decir, ¿vale? Un estudio de farmacogenética sería una vez puntual en el tiempo. Esto no. Esto es una ventana temporal porque depende de nuestro estilo de vida. Es algo dinámico, que cambia, la composición cambia con el estilo de vida, la edad
las hormonas, con todo. Con lo cual esto es en función del tiempo. Si una persona tiene una disbiosis, tiene un problema intestinal y necesita saber si en ese momento la microbiota está haciendo un efecto, pues puede ser de relativa utilidad siempre y cuando el profesional que le lleva el caso sepa de lo que está hablando. ¿Vale? Le podemos podemos estudiar los genes de los bichitos que están ahí dentro y decir, usted tiene arquetas, tiene Escherichia coli, tiene no sé qué, ¿vale? Pero el nutricionista, generalmente, o el digestólogo, el especialista que lleve, tiene que saber cómo interpretar esto y cómo manejarlo. Si le tiene que dar probióticos, si tiene que cambiarle la dieta. Y por último tenemos los test de nutrigenética, que estos, a día de hoy, ayudan entre comillas, ¿vale? Ayuda porque se ha visto que las personas que se hacen un estudio genético para saber cuán bien toleran el tomate, aunque ellos ya lo saben, porque cada vez que comen tomate, si ven que les sienta mal porque les da diarrea, pues ya saben que el tomate les sienta mal, ¿vale? Pero bueno, se ha visto que algunas personas que hacen estudios genéticos se adhieren mejor a las dietas, ¿vale? Hay un factor psicológico importante porque, insisto, de nuevo hay gente que le da mucha importancia a la genética, entonces sabiendo que un estudio genético le dice que tiene un polimorfismo aquí que hace que ligeramente absorba mejor la vitamina C del tomate, pues va a intentar comer más tomates, con lo cual va a redundar en una mejor calidad, porque va a cambiar su dieta, va a hacer cosas, va a llevar una dieta más saludable, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto todavía hay mucha discusión sobre su aplicabilidad y su beneficio. El beneficio es psicológico y un cambio de actitud ante los estilos de vida nutricionales. Y como siempre, esto aislado no sirve para nada. Tiene que ir acompañado de unas recomendaciones de un dietista, un nutricionista, ¿vale? Que evalúe de manera global el estilo de vida, la psicología de esa persona, qué le gusta a esa persona. Que a lo mejor le gusta tipo a morcilla malagueña, yo qué sé. Pues a lo mejor da igual que esté con estudio genético. Si no va a cambiar su estilo de vida porque se siente satisfecho así, ¿qué más te da? Yo qué sé. Quiero decir, siempre contextualizando, ¿vale? Y ya está. Vale, Muy bien, muy bien.